Claro que sí, bienvenidos. FM en línea nuevamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Transmitiendo desde el defectuoso Azcapotzalco. Comenzamos. Listo. Listo. Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, noches, lo que sea. Donde sea que nos vean. Donde sea que nos vean. Yo soy Víctor. Yo soy Arturo. Y esto es FM en línea. Y vamos a continuar con... Festejos de Día de Muertos y Halloween, ¿no? Exactamente, fechas que nos gustan a todos, ¿no? Bueno, a nosotros dos por lo menos sí. Y que traen mucha nostalgia. Y que traen mucha nostalgia por toda la temática que hay alrededor de esas fechas. ¿Y con qué vamos a continuar, Artur? Vamos a empezar a hablar de las 3 primeras casitas del horror de Los Simpsons. Que es una de nuestras series favoritas, diría yo. Bueno, por lo menos Sí. mía sí. Favoritos. Y Y yo creo que de mucha gente, no solo de nosotros. Es que los Simpsons son todo un icono de los 90s, ¿no? Diría yo. Y yo creo que hasta de los 2000. Sí, o sea, aunque sigan vigentes, la realidad es que su prime fue Yo- 90s, 2000s. Yo creo que 2000, no digo 2000 entero, sino 2001, 2002, 2003. Como hasta un 2007, 2006. por ahí. Pero para quien se crió de los finales de los 80s, 90s, yo estoy seguro que son fans. Y bueno, pues vamos a empezar con la primer casita del horror que sucedió en la temporada 2 de Los Simpsons. En el En 1990. en el 90. El 90. Justo en el 90. Aquí todavía no, como era el primer episodio, pues no había como un formato definido. Bueno, no conocía a nadie Ujú. que era una casita del horror, ¿no? Correcto. De hecho, al principio nada más se conocía como el especial de Noche de Brujas de Los Simpsons. Cierto. Porque fue el primer episodio no canon, refiriéndonos a que no trataba de la continuidad de... No había un formato que seguir porque era el primero, era lo nuevo. Y te digo, y no había continuidad como tal en las vidas de los personajes de Los Simpsons, porque conforme han avanzado las temporadas, hay personajes que mueren, personajes que tienen alguna cuestión en el lore de Los Simpsons que se mantiene. Sin embargo, estos capítulos de La Casita del Horror son episodios que salen totalmente de esa continuidad de la serie, y hay cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Y O sea, es- que no vuelven a aparecer. Y es justamente un capítulo de temporada de Halloween. Correcto. No va a haber nada normal. Van a ser todos como sueños guajiros, diríamos. O sea, cosas extrañas. Y es la casita del horror porque los primeros cuentos en inglés de Treehouse Treehouse of of Horror Horror. cuentan historias en la casita del árbol de Bart, ¿no? Correcto. De hecho, así empieza, Así empieza el primer episodio. capítulo, el episodio. Y tiene 3 segmentos, ¿no? Tiene tres historias Tres que historias. van contando, que se van alternando entre Lisa y Bart para contar las historias. Inicialmente se ve que está como contando una historia a Lisa, y Bart le dice, eso no me da miedo. Y entonces él a ver empieza tú, a contar una ¿no? historia. Ajá. Ajá. Que la primera historia que cuentan en esta casita del horror La casa se de llama las La Casa de Pesadillas. las Pesadillas. Y es una parodia muy clara de Amityville. Ah, bueno, casi Sí. casi todas estas casitas del horror se Sí. basan en alguna Tienen otra referencias muy obvias, diría yo. referencias a otras historias de terror De terror. de la cultura Pop, popular, del llamémoslo cine, así, televisión. sobre todo cosas muy clásicas, ¿no? O sea, Ujú. muy Muy icónicas. icónicas, correcto. Lo que logran los Simpsons, independientemente del tema, es tomar como algo muy reconocible y hacer una parodia con su estilo, ¿no? Correcto. En este caso, la casa de las pesadillas es el terror de Amityville y Poltergeist. Es decir, una casa donde suceden cosas Sobrenaturales. sobrenaturales. Y es muy chistoso que entran a una casa e inmediatamente la casa les dice, váyanse, ¿no? Ajá, entran a una casa, la casa no quiere que ellos estén ahí, empieza a hacer cosas pues como raras o extrañas para hacer que los Simpsons se vayan, ¿no? De O sea, como entrada, que los quiere... una voz que habla, dices, peculiar, ¿no? Las paredes sangran, más peculiar, ¿no? De hecho, empiezan a levitar las cosas. Antes,
un vórtice en la cocina. Ah, ¡Ay! pero- Y luego empiezan a levitar las cosas. Entonces ya tenemos 4 cosas que dices, aquí algo pasa. Sí, ¿no? sí, sí. De hecho, esa escena del vórtice está bien chistosa porque lo ve Marge, pero no sabe qué es. Dice, y Lisa Homero, dice, ¿qué es esto? y Lisa dice, un vórtice. Y Homero dice, un vórtice. Atrapa a la muchacha Y y le avienta avienta una una naranja. una o naranja. mandarina, no sé qué es. Y le Y regresa se una nota. desaparece y le regresan una nota que dice, no avienten basura en nuestra dimensión. Y ya empiezan a ocurrir cosas extrañas en la casa. Hasta que hay algo que posee a los Simpsons. Hay una voz que le habla a cada uno de los integrantes y hace que se maten, peleen con que cuchillos. traten de matarse entre ellos. Con armas punzocortantes, ¿no? Y lo gracioso es que en cada situación que hay algo raro, Marge le dice como, bueno, vámonos. Y Homero está tratando de, no, porque nos salió muy barata la casa. De convencer a Marge para que se Convencer quede, a Marge. Y empieza, bueno, algo como dijimos, las voces, las paredes, cosas raras. Y cuando ya traen todos cuchillos, dice, esta familia ha peleado siempre, pero nunca con cuchillos. Y se dan cuenta que hay un cementerio indio en el sótano. En el sótano. Y entonces Homero le reclama al Le vendedor. llama al vendedor. Y resulta que el vendedor sí le advirtió Dice. como 6 veces. Eso dice. Lo mencioné como Homero. 6 veces, ¿no? Pero justo es gracioso porque uno conociendo al personaje de Homero, uno sabe que perfectamente le pudieron haber dicho las No 6 puso veces atención. y él no puso atención porque ya estaba muy ensimismado en la oportunidad Estaba de comprar la casa. muy ¿no? barata por algo, ¿no? Ajá. Y bueno, al final hay como un cuestionamiento de los Simpsons hacia la casa en donde le dicen, oye, ¿por qué no dejas pues que vivamos Vamos todos juntos? Y entonces la casa lo va a pensar y se sale la familia y la casa dice, se vivir autodestruye. con los Simpsons, ¿qué alternativa tengo, no? Y Y se autodestruye. Y ya Lisa termina diciendo, me siento un poco rechazada. Y termina el episodio. Y termina Bueno, el episodio. termina el segmento. El primer segmento de ese episodio, que es esa historia comentada por Bart, ¿no? Sí. Y el segundo segmento, la segunda historia dentro del episodio, son los malditos hambrientos. Que es la introducción a Kang y a Kodos, que son estos dos extraterrestres. Personajes recurrentes de los Simpsons que Para solo las casitas aparecen del horror. recurrente en las casitas del horror. Que son justo dos personajes extraterrestres, que por eso mencionábamos que estos episodios de la casita del horror no son canon. Justo ponen a dos personajes que no podrían aparecer en la cotidianeidad porque no existen no está demostrado que existan los extraterrestres. Y no tienen interacción. Y no tienen interacción con la familia de los Simpsons, Exactamente. ¿no? ¿De qué va este Pues, relato? llegan los extraterrestres, abducen a la familia y les dicen que los van a llevar al Rigel 4. Al Rigel 4, que es, supongo, su planeta o otra dimensión. Y en cada momento en el que están en la nave les ofrecen comida. Y volvíamos a lo de la referencia, hace referencia a este capítulo de la dimensión desconocida, que van a servir a los humanos, ¿no? Que, de hecho, el capítulo de la dimensión desconocida de referencia se llama We Serve Humans, que en inglés es como un doble sentido. Servimos a los humanos, o pero vamos como a de hacerlo. servirles, de servicio. O servimos humanos a los humanos como menú de comida. Como menú de comida. Estoy Ujú. sirviendo humanos, ¿no? Y entonces, bueno, Lisa descubre que uno de los extraterrestres está haciendo una receta y dice, les dará un buen sabor a los humanos, y encuentra un libro que dice cómo cocinar humanos, ¿no? Y dice, nos quieren cocinar, miren Dice- lo que encontré. Y dice, no, tiene polvo. Tiene polvo espacial. Cocinar para Para humanos. Y bueno. dice, no, momento, tiene más polvo. Y le vuelve a soplar. Y en inglés, para es for. Entonces dice, cocinar para humanos. Y le sopla más y es 40. cocinar 40. que es Cocinar 40 40 humanos. Y dice, no, todavía tiene Tiene más más polvo. polvo. Y le vuelve a Casualmente, soplar. Y es cocinar para 40 humanos. Y bueno, termina el episodio que los extraterrestres regresan a los Simpsons y le dicen, pudieron haber tenido el paraíso, pero por dudar de nosotros, pues quédense, ¿no? En la Tierra. Es correcto. Pero te deja como bueno, a mí siempre A mí me también dejó siempre me dejó la duda de si como nos realmente se lo iban a atraparon, llevar. bueno, no los vamos a, pero Porque sí no todo los íbamos a estaba comer. como encaminado a que sí parecía que se los iban a Los comer. pesan, les dan comida, la comida que les gusta a cada quien, les dicen que nunca desperdicien la comida
Y que ellos van a ser los invitados de honor o algo así. Ellos en el banquete van a ser de Reggie el necesarios 4, en el ¿no? festín. Ajá. Entonces te deja dudando, bueno, a mí me dejó dudando de ahí. En realidad sí se los querían comer, pero como los descubrieron, bueno, Lo regresaron. lo regresamos. Y termina, ¿no? Y termina ahí el segundo relato, segmento, el que segundo esos relato. dos relatos son contados por Bart. Y después ve que Lisa está leyendo un libro. Y le dice, es noche de brujas, deja de leer. Deja de leer. Ajá, no, eso no es la escuela, ¿no? Ujú. Y entonces ya le explica esta Lisa que está leyendo una obra de terror. Un poema. Un poema de terror de Edgar Allan Allan Poe que se llama El Cuervo. Y es en inglés, narrado por James Earl Jones, que es la voz de Darth Vader ¿Y de Mufasa? y de Mufasa. Aquí en México es una voz muy seria, no la reconozco. No, de yo quién tampoco sea, sé de quién sea el pero que la es dobla. un capítulo como muy artístico. Es decir, la narración se escucha como de un libro de literatura clásica. Y ella estaba y habéis y es la interpretación del cuervo de Edgar Allan Poe Con a personajes de los Simpsons. De hecho, la animación de ese capítulo sí tiene como ciertos movimientos como si fuera movimiento de cámara, Ujú. que se supone que está basado como en un estilo de cine, creo que es expresionismo alemán, en donde justamente querían como que retratar, como sacar mucho la emoción del personaje que están Está hablando el narrador viendo. y dice, y hubo un movimiento y hay como onditas de aire en lo que hace un zoom a Homero. Y Exacto, como exacto. Muy exacto. artístico el movimiento de la cámara, ¿no? Correcto. Y bueno, pues básicamente es el poema del cuervo, en donde Un cuervo entra, un cuervo a entra la recámara, la recámara de Homero. se posa en el dintel de mi puerta, ¿no? Que dice. Y siempre le responde, nunca más. Nunca más. Pero nunca más va a dejar su cuarto y es como un recordatorio de todos los fracasos, ¿no? De todas las cuestiones negativas, porque Todas las si no cuestiones mal negativas. recuerdo, él está pasando por el duelo de su esposa, muerta. en el cuento real, y también aquí en el cuento de los Simpsons, como si se Que hubiera tiene el muerto Marge, pero con otro nombre, el ¿no? cuadro de Leonora. Marge, Eleonora. Que tiene 2 cuadros porque está demasiado cabello. largo el cabello. Claro. Entonces, pues sí, es como un poema, digamos, como de terror psicológico. Es que ni siquiera es terror, diría yo, como tal. Es Sino como misterio. Como suspenso. Como suspenso. Pero bueno, lo narra, termina y dice, bueno, pero no me dio miedo. Y dice, bueno, recuerda que era 1600 o no sé qué año el original. Y dice, Bart, bueno, sí, en esa época pues a lo mejor daba más miedo. ¿Sabes? Y termina, bajan de la casita del árbol. Y ven que Homero estaba escuchando. Homero estuvo todo el tiempo, desde el principio vimos que escucha, pero es el único que se espanta. Que se espantó con los 3 relatos. Con los 3 relatos. Y entonces, pues ya se supone que todos se van a dormir, todos están durmiendo bien plácidos. Y Marge va a apagar la luz. Y Homero no quiere porque Dice, está no, con un buen de miedo. Y al final son solo cuentos de niños. Apagan la luz y se ve una referencia a los 3 relatos. La ventana como la de la casa, que es la ventana del cuarto de Homero. Las luces. Las luces como verdes que pasa el zombie. El ovni. El ovni. Y el pájaro, el cuervo se posa en el árbol. Uh-huh. Y ahí termina este primer capítulo que fue como el primer experimento que intentaron hacer. El primer capítulo. Primer capítulo temático de Halloween. De Halloween. De los Simpsons. Y que se iba a convertir en el futuro en el formato de cada temporada. Justo lo vamos a ver ahorita con los otros dos que agarraron ese mismo formato, claro, de 3 historias en donde personajes recurrentes son Kang y Kodos. Y siempre esas 3 historias hacían referencia o alusión a relatos, ya sea de terror real o más bien como una adaptación del terror a algo de los Simpsons, ¿no? Uh-huh. Y podríamos... bueno, antes de terminar de este episodio, que como dato curioso, no se iba a incluir al principio el cuervo, porque pensaban que era, pues sí, como muy, como muy artístico o como más bien muy elevado, muy alta literatura, o sea, como que no iba con los Simpsons. Que no iba con el tono del programa, más como un humor soso, ¿no? Uh-huh. Y que era como, la gente no lo va a entender, porque pues tú vas viendo los Simpsons esperando por risas, entretenimiento, y esto era, pero lo lograron, ¿no? Sí, o sea hicieron muy bien la adaptación al tono del programa. Y hacer algo muy distinto visualmente, ¿no?
Sí. Bueno. Sí. Y la segunda casita del horror. La segunda, que llegó en la tercera temporada. El siguiente año, en el 91. El siguiente año, en el 91. Empezó ahí a llamarse ya como tal Treehouse of Horror, porque inicialmente el primer capítulo solo se llamó especial de Halloween de los Simpsons. Y que sale Marge, ¿no? Y aquí empezó ya no, desde el primero, ¿no? Desde el primero. Sale, siempre también es como característico, que sale Marge a advertir que el programa es de terror y entonces... Que si hay niños susceptibles, pues ya se tienen que ir a dormir, ¿no? Entonces, igual, ese también fue un... ¿Formato? Un elemento del formato que empezaron a incluir. De repente ya no salía Marge y más bien empezaban a mezclar cosas. Pero siempre hay una introducción a los capítulos. Para que supieras que no era un capítulo... normal. ¿no? Que era el especial de Noche de Brujas. Correcto. Entonces, este segundo capítulo empieza... pues ya Empieza porque están, si mal no recuerdo, regresan de haber pedido dulces los niños. Ajá. Y Marge les dice, no coman muchos dulces porque van a tener pesadillas. Y ya están comiendo. Así, comiendo todos hasta Homero. Y entonces, después de que terminan, cuando se van a dormir, cada uno tiene pesadillas. Tiene una pesadilla. La pesadilla de Lisa, la de Bart y la de Homero. Correcto. En ese orden. La pesadilla de Lisa empieza con como si hubieran viajado a Marruecos. Y Homero compra una mano de mono de un puestito... Un ambulante en Marruecos, correcto. Que de hecho está bien chistoso que compra la mano de mono y le está advirtiendo al vendedor. Pero le advierto que trae una maldición y cada deseo que pida, ya, no pedí la historia de tu vida. Y cuando va a enseñarles la mano de mono, vuelve a voltear a donde está el... Y ya no hay puesto. Pero es porque está viendo mal. Porque de hecho sí está en otro y se va a arrepentir. Entonces ya compra la mano de mono y se supone que le puede pedir deseos y por cada deseo el mono cierra un dedo. Tiene 4 dedos y pueden pedir 4 deseos. Pero se supone que cada deseo viene como con una cuestión negativa cuando se cumple el deseo. Que según yo, el primer deseo lo pide Maggie y ahí no pasa nada malo. De hecho, pero bueno. No sabemos, porque no sabemos exactamente qué pidió. Pero vemos que le llega un chupón nuevo en una limusina, ¿verdad? Pero no sabemos exactamente qué pidió. Tienes toda la razón. A lo mejor pidió otra cosa y eso es malo, ¿no? Exactamente. Bueno, justo pide el primer deseo Maggie sin decir nada y llega y le dan el chupón nuevo en una limusina. Después Bart pide ser que sean ricos y famosos los Simpsons. Y tienen dinero y son famosos, pero la gente ya está asqueada que salen hasta en la sopa y que... Se harta la gente de los Simpsons. Y entonces, pues ya, ¿no? Dicen, no, pues ¿qué más podemos pedir? Y Lisa pide la paz mundial. Y entonces todo el mundo destruye sus armas. Y entonces Kong y Kodos, que están viendo desde el espacio, dicen, es el momento perfecto para invadirlos. Y llegan a invadirnos porque ya nadie tiene armas. Y entonces nos hacen sus esclavos. Y entonces Homero dice, todo es culpa de la mano, entonces necesito saber si sigue maldita. Y pide un sándwich, ¿no? Y dice, un sándwich de pavo. Un sándwich de pavo. El pavo está seco, sigue la maldición. Y entonces tira la mano de la mono y la agarra Flanders. Ajá. Y su deseo es que se vayan los extraterrestres, ¿no? Y entonces Moe, con una vara de madera, con una tabla y un clavo, los corretea y logra que se vayan. Sí. Que bueno, no tiene sentido, pero el chiste era cumplirlo. Y entonces, porque además llegan los extraterrestres y nos dominan con una resortera. Claro, pero ya no hay armas. Porque ya no tenemos Pero armas. Bueno, se van y entonces todo mundo vaciona a Flanders y Flanders dice, y deseo remodelar mi casa y ya tiene un castillo. Y bueno, y pues a él no le fue nada mal en los deseos, al parecer. Y ahí despierta Lisa. Y pues ya va con Bart y Bart le deja que se duerma con ella a cambio de un collar de caramelos. Y empieza la pesadilla de Bart, que es... la anterior, por cierto, es una referencia a un cuento de W. Jacobs. Correcto. Que tiene que ver con una mano de mono que cumple y que está maldita. Y que está maldita. El segundo segmento es cuando Bart
Se supone que tiene poderes. Vivimos en una dimensión alterna porque incluso cuando comienza Esta hay es un una historia, narrador. es un exacto, narrador. Esta es una historia. que es una referencia obvia a la dimensión desconocida y hay un episodio que hay un niño que tiene superpoderes, ¿no? Ajá, que con la mente puede controlar la materia. Todo. Y lo que sea. Entonces, en este cuento se supone que Bart tiene ese poder de hacer realidad todo lo que piensa y poder leer los pensamientos de la gente. Y entonces todo el mundo le tiene miedo y hace lo que él quiera, ¿no? Ajá, hace lo que él quiere, exactamente. Y puedes ver que es un niño malcriado que maneja todo el pueblo y nada hace sentido, pero bueno, hay que hacer como lo que el niño quiera, ¿no? Ajá, y por ejemplo, en la escuela, todas las respuestas que pone Bart en los exámenes Es la historia, son, ¿no? son las respuestas correctas. Maneja el autobús de la escuela que le dice, vamos Otto, rápido, y Otto, vamos a morir. Nadie le pone un pero ni nada, él puede hacer lo que sea. El director Skinner se encarga nada más de cantar Ajá, de la canción hola que mi quiera. niña, Ajá. hola. O sea, todo es como, bueno, o sea, muy bizarro porque Bart tiene el poder de hacer lo que sea. Justo, Bart, digamos que pone todas las reglas, ¿no? Entonces él llega de la escuela y Homero está viendo el partido de americano y Bart dice, quiero ver a Krusty. Y dice, no. Y entonces lo teletransporta Con la mente al partido. como si fuera el balón, como si fuera el balón, y entonces pues, se cae y se pega. Ajá. Y llega ya antes de eso. Sí. Entonces Bart le cambia a Krusty y Krusty dice, ya todo ojeroso y como dice, recuerden que estoy las 24 horas todos llevamos los días. 430 horas ininterrumpidas porque Bart quiere que este programa exista y bueno, voy por otra pastilla con Mel Patiño para que no me duerma. Sí, todo bizarro porque es lo que quiere Bart, ¿no? Correcto. Y ya, pues ahora sí, ya llega Homero como vendado y dice, no pienses. Llegas y le rompes la silla en la cabeza, pero pues lo logra escuchar Bart con el pensamiento y lo convierte en un, pues de estos juguetes que es una caja sorpresa y como la cabeza de un payaso en un resorte. Y van con un psiquiatra y dice, Homero, tú tienes la culpa porque no le prestas tiempo al niño. Con Marvin Monroe, personaje de los Simpsons que misteriosamente muere de repente. Y entonces vemos, pues en lo que queda del capítulo, que es que pase tiempo de calidad con la peripecia que pues es una cabeza así moviéndose, pero al final pues logra como que hacer un vínculo con Bart. Un vínculo y le regresa el cuerpo y se besan y dice, te quiero, papá. Y eso que por fin es el final feliz es la pesadilla. Es la pesadilla de Bart generar el vínculo con su papá. Y entonces despierta atemorizado. Y van con los papás y ahí comienza el último segmento, ¿no? Ajá, la última pesadilla que es de Homero. Ya estando todos en la cama de Homero y Marge, Homero se vuelve a dormir porque dice, ya me tengo que ir a trabajar en unas horas. Sí, son creo 4 de la mañana y dice, me voy a volver a levantar, entonces. Se vuelve a dormir y empieza la pesadilla de él. Que despierta, va al trabajo. Va al trabajo y lo despiden, ¿no? Ajá, y entonces se ve que el señor Burns está justo como dice, es que los empleados, aunque quieran, flojos, aunque tengan las ganas de trabajar, su cuerpo es débil porque es de carne, crea un robot como si fuera tipo Frankenstein. Esta es para pasarle la mente referencia de Frankenstein. La mente de algún empleado para que nunca descanse y siempre esté trabajando, ¿no? Ajá, correcto. Entonces, para esto, como despiden a Homero va a trabajar a un cementerio y se queda dormido en una tumba. Entonces, como va a buscar un cerebro fresco, el señor Burns ve a Homero en la tumba y cree que está muerto porque huele feo. Y entonces le dice Smithers, este es Homero Simpson. Dice, no es un empleado ejemplar. Dice, un muerto es un muerto. Y entonces se lo llevan, le abren la cabeza, le sacan el cerebro, se lo ponen al robot, pero pues el robot se comporta... Actúa como Homero, porque es el cerebro de Homero. Entonces se la pasa dormido, comiendo rosquillas, y al final no es lo que quería Burns, y le regresa el cerebro a Homero, pero en el intercambio de quitarle el cerebro del robot a Homero, se le cae al robot encima al señor Burns, y entonces tienen que trasplantar. Bueno, no. Bueno, nada más se dice al señor en mi gaveta, saque las herramientas pronto. Y termina, suena la alarma, despierta Homero y dice, ¡ay! Todo fue un sueño. Todo fue un sueño. Y de repente se ve en el espejo del baño y tiene cosida la cabeza del señor Burns. Le dice, ya sé lo que está pensando, pero no había tiempo de hacer nada.
Y dice Homero, ay, no, es una pesadilla. Y dice, oh, no. Y de hecho después se ve que continúa bueno, como si ya fuera un capítulo termina normal. el episodio y dice, en un siguiente episodio, como si fuera sitcom, Ajá. con risas grabadas. Se ve que como en un episodio normal de Los Simpsons, ya están haciendo todo Homero con la cabeza del señor Burns. Sí, está muy bueno el Es capítulo. un final muy bizarro y como... Tipo Simpsons. Tipo Simpsons, pero así como... Uy, como... Oh, no. Bueno, ese es el capítulo. Ese fue el segundo capítulo de La Casita del Horror, ya aquí con el formato mucho más trabajado, porque ya se veía. Pero siguiendo la misma forma. Así. 3 segmentos, todas entre pesadillas, cuentos, sueños. De una referencia clásica. Una referencia clásica. Y hay unos datos curiosos aquí que podemos decir. La primera, no sé si te fijaste, cuando es la pesadilla de Homero, en la tele están viendo a Johnny Carson. Con Karnak. Magnífico Karnak, ¿no? Ajá, que Karnak saca su tarjeta y dice, voy a adivinar. Que se supone es un programa de Estados Unidos en donde hay uno que tiene un turbante y se supone que adivina. Johnny Carson tenía un personaje que... Se supone que adivina lo que está en la tarjeta a nivel de la respuesta, sin saber cuál era la pregunta. Claro. Bueno, ya a partir de aquí se ve claramente que Kang y Kodos ya son personajes recurrentes de Halloween, ¿no? De Halloween, correcto. Y hay una escena en Marruecos. En Marruecos. En el aeropuerto de Marruecos. Correcto. Cuando ya regresa con la mano de mono Homero y trae varios souvenirs. Pero y son puras cosas bien baratas, pero por no quererlas declarar para no pagar impuestos. Es una escena como de Midnight Express que los encañonan y dice, no, está bien y tendrá que pagar $2. Pero sí es como todo oscuro, así que lo apuntan y por pura chatarra y por $2. Pero bueno, es muy graciosa la escena. Sí. Y bueno, ahora sí ya vamos con la tercera casita del terror, que fue en la siguiente temporada, en la temporada 4, recordando que empezó en la temporada 2 la primera casita del horror. Empezó en 90, ahorita ya estamos en el 92. Y esta, según yo, es como de las más como aclamadas o que más le gustó. Que a los fans la recuerdan más, ¿no? A los fans. Sinceramente a mí, la segunda historia de no es como que de mis preferidas. No. Pero bueno. Pero está muy bien alineada a lo que ya era el formato. Y yo te diría que la tercera es de mis favoritas. La segunda, estoy de acuerdo, no. La primera y la segunda sí son. La primera y la tercera son de muy las buenas. Favoritas. Y la segunda es la única que como que está floja aquí en este segmento, pero ¿no? Las tres son muy memorables. Correcto. ¿No? Sí, las identificas luego. La primera, que es la del... El payaso sin piedad. El payaso sin piedad es es una alusión directa o referencia directa a Chucky, muñeco asesino. O a otras que hay como una marioneta maligna. Sí, porque, un por ejemplo, no sé si te acuerdas que en Escalofríos. Escalofríos, había igual una de un como muñeco de estos como títeres. Y hay una película como de bajo presupuesto que... De hecho, hay varias como... historias que son como de muñecos o juguetes, por ejemplo Annabelle y o sea, como que todas esas, pero la que era como en los 90s más referenciada era Chucky el muñeco asesino. En español, en inglés creo que se llama Good Boy o algo así, porque era la marca de los muñecos. Y bueno, en esta historia es un juguete de Krusty el payaso, ¿no? Es un Krusty el payaso. Y comienza el episodio que es el cumpleaños de Bart. Y Homero no le compró nada y entonces va corriendo a una tienda de magia y ocultismo. Ajá. Y yo te diría, es igual de referenciado el episodio que la escena donde compra el juguete. ¿A cuál dices? Yo creo de los que es Gremlins, una referencia. Ajá. Pero me refiero a que es muy recordado por los fans como meme, que le dice, tengo y dice, ¡ay, qué bueno! Pero tiene este problema, ¡oh, qué malo! Cuando llega a comprar el juguete le dice, tengo yogurt de no sé qué, ¡ay, qué bueno! Pero el yogurt está caduco, ¡ay, qué malo! Pero si se lleva el yogurt le doy no sé qué, ¡ay, qué bueno! Pero la cubierta tiene benzoato de potasio, que es algo que no entiende Homero y se queda como... Y le dice, ¡qué malo! ¡Qué malo! Ya me puedo ir. Eso es muy referenciado. Sin el terror, pero en el terror y el misterio, según yo, es a Gremlins, ¿no? Correcto, sí. Que es cuando compra el primer Gremlin.
Ajá. Y es igual de un hecho, en la viejito 2 también, asiático, bigotón. en la 2 también cuando destruyen el bazar para Sí. poner el Está edificio, el señor está también todavía, el señor que se muere, ¿no? que se muere, es un viejito, Bueno. igual así como con bigotes Y como entonces orientales. este señor le advierte que es un juguete maldito y dice, bueno, y se lo lleva, ¿no? Sí, le dice, es un juguete maldito. Y ya cuando se lo regala Bart, Bart lo abre y todo y está chévere. Y de repente el muñeco empieza a actuar. Y le dice a Homero, te voy a matar. Y todo el capítulo lo va persiguiendo el juguete a Homero. Y Homero se trata de deshacer de él y nunca lo logra. De hecho, hay una escena bien chistosa cuando se intenta deshacer de él, que lo avienta a un pozo sin fondo. Pero avienta a Homero al muñeco en una maleta, como si fuera tipo Jumanji, que esa es otra referencia en donde encadenan un portafolio y lo avientan a un pozo, que se supone que es un pozo sin fondo. Y también va un mafioso y avienta no sé qué. Y hay un señor que dice, voy a tirar esto. ¿Quién hubiera...? No sé por qué alguien quiso hacer pornografía de Whoopi Goldberg. Y la avienta y se regresa. Sí. Y nunca logra deshacerse de él. No se logra deshacer de él hasta que le llaman a la empresa. Y se da cuenta la familia que no miente Homero y que sí se quiere. Sí, porque al principio piensan que miente. Ajá. Porque el muñeco pues, solamente actúa cuando Homero está solo. Entonces llama a la línea de la caja, llega el técnico y dice, aquí está el problema. Estaba el malo. En vez de bueno. Y entonces de Evil Good. Y ya, se resuelve todo el problema del episodio. Se resuelve todo. Y pues es la vida ya del... que dice, llega el muñequito a la casa de... ya hasta lo ponen a chambear después, Sí, ¿no? Pero llega a la casa de las muñecas, que es donde vive, y dice, hoy tuve que darle masaje en los pies a Homero, y es, pues, como que ya... Como que ya es su día a día. Su día a día, y termina el episodio. Y ahí termina el primer episodio, que... Bueno, ojo. Termina el primer segmento del tercer episodio. Ojo, este episodio empieza... como que todos están en Noche de Bruja en la casa de los Simpsons. Cierto, no, claro. Contando las historias, ¿no? Contando historias de terror. Esta es la primera historia que cuenta, si no mal recuerdo, no me acuerdo si era Marge o... Están en la casa de los Simpsons y están incluso Bart. Los amigos de la escuela. Y el abuelo. Y el abuelo contando historias de terror. Que de hecho, la segunda historia la cuenta el abuelo. La cuenta el abuelo. Que esta historia es una parodia de Rey King Homero, Kong. King Kong. Y pues yo diría de las más flojillas, ¿no? Está como hasta en blanco y negro. Lo que sí es tal cual una calca de la película de King Kong. O sea, tiene los mismos elementos. Y la damisela en peligro, que es Marge. Que la llevan en un viaje a una isla. En la isla la ponen como de sacrificio. Los nativos la ponen como sacrificio. Lo rescata en este caso Smithers, porque Burns avienta la granada de humo y se duerme él. Y llevan al King Kong a la ciudad. Ahí se libera, hace destrozos, agarra a Marge. Y la única diferencia es el final, ¿no? Con la película original es que aquí termina casándose Homero con Marge. Está muy gracioso porque llegan puros chimpancés y simios y dice, ¿viene del lado del novio o de la novia? Sí. Y ya, pues ahí termina, ¿no? O sea, se casan. Es como la fórmula de King Kong con ahí el chistecito al final. Pero... Tiene un par de chistes en medio, pero como muy... No cambia mucho la historia, ¿no? Ajá. Y justo no tiene yo siento que es de las que menos tiene este tono como de terror, como tal. Sí. Y de hecho, justo el abuelo cuando está contando la historia dice, yo no me sé ninguna historia, pero he visto mucha televisión. Sí, como que mezcló. Justo mezcla, pareciera que está contándolo como si fuera una historia, ¿no? De terror o algo así, aunque realmente pues está tal cual contando una película que vio. Como cuando alguien se duerme e inventa el final de la película y mezcla otra cosa, ¿no? Correcto. Bueno. Y bueno, termina aquí esta y la tercera El tercer segmento es Z de Zombies, que para mí es quizá de las mejores. Como que se ve como estos Simpsons clásicos, que tú decías siempre como irreverentes y chistes que no tienen sentido en el mundo normal, pero en la historia sin sentido. Y es que Bart está tratando de reavivar al gato de... Primero llega a una parte de la biblioteca que nunca había visto. Y que se ve como de ocultismo y demás, claro. ¿no? Ajá. Entonces
Entonces llega y encuentra un libro, que de hecho no lo encuentra, el libro se sale de la Y le anaquel y le pega. pega. Ajá. Entonces él lo abre y está muy chistoso porque salen unas caras que dice, que son como lamentos en pena. Y cuando cierra el libro dice, ¡au! Se lleva el libro a su casa y entonces ahora sí sucede lo que dices. Que trata de revivir a Bola de Nieve, que es el gato Porque, que siempre se muere. porque es el aniversario de Es el muerte, aniversario de muerte. según lo que dice Lisa, ¿no? Y entonces lee un encantamiento. No pasa nada con el gato, pero se levantan los zombies, ¿no? Se levantan los zombies, van y le dicen a Homero que hicieron algo malo. Y Y ahí hay un chiste muy Sí. bueno que también es muy referenciado, sobre todo en redes sociales y dice, demás. papá, Que dice, papá, hicimos algo malo. Chocaron el auto. Sí. ¿Chocaron el auto? No. ¿Revivieron a los No, muertos? ¿revivieron un muerto? Sí. Pero lo dice, ¿revivieron un muerto? Sí. Pero el auto está bien. Sí. Bueno. Muy, muy gracioso. Y bueno, ya se dan cuenta que sí están los zombies ya levantados. Y son zombies, hay que aclarar, de este tipo... Lento, ¿no? Del zombie lento que come cerebros. Night of the Living Dead, que comen cerebros. De hecho, esa es la referencia. Ajá. Esa es la referencia. Buscan, que también hay otro chiste que van a agarrar a Homero y le tocan y lo ven y... Porque no tiene cerebro. O no es un cerebro que les apetezca, ¿no? Ajá. Muy gracioso. Y otro chiste que es que le dispara a Flanders. Y le dicen, Porque es un zombie. Pero dice Lisa, ¡ay! Mataste al zombie de Flanders. Y dice, ¿era zombie? ¿era zombie? O sea, como diciendo que, pues aunque no fuera zombie, le iba a cae tan disparar. mal que le iba a disparar. Ya se supone que van... Van de regreso a la biblioteca, ¿no? A la biblioteca en el coche de Homero. Vuelven a hacer un encantamiento en la biblioteca y se supone que ya regresan todos los zombies Y a la Tierra. a ¿no? la Tierra. Y hay no recuerdo el nombre del zombie, que se va a meter a su tumba. Le dice, oye, yo soy ese. Perdón. Pero yo soy el del 42. Disculpe. O sea, como que hay como... el mismo nombre, pero de otro año. Por la lápida. Por la lápida. Por la lápida. Y regresan pues todos los zombies regresan, digamos, a su tumba. Termina el episodio, muy buen episodio. Sí, y ahí termina ya con esa última historia, El ¿no? tercer segmento termina, ¿no? Sí. Aclarar, otra muy buena referencia es que cuando empieza este segmento, sale la silueta de Homero como si fuera la de Alfred Hitchcock. Como si fuera... había un nombre, Alfred ¿no? Hitchcock presenta, Ese, es el Alfred show, Hitchcock. pero es igual, gordito, cachetón y sale. Que ¿no? solo Como es la silueta. Sí. Ujú. Con un... de estos de teatro, ¿cómo se? Con un telón. Con un telón. La silueta marcada en un telón, que era justo la firma de Hitchcock. Y aparece esta referencia, pero en vez de la silueta de Hitchcock es la de Homero, ¿no? Y pues aquí ya se ve así súper marcadísimo ese formato, ¿no? De 3 historias. Y como dicen, funciona, no lo cambies, mejóralo, ¿no? Correcto. Nada más. Correctísimo. Pregunta, ¿aquí en alguno está Kangi Kodos? Ahorita me quedé pensando. Según yo, en el de Z para zombies, salen Kangi Kodos diciendo... tontos terrícolas, no jugando con las leyes naturales de la vida y la muerte. No tienen un episodio para ellos, sino salen como en la periferia. De hecho, a partir de aquí, hay varios episodios en donde ellos sí son protagonistas, como pudiera ser el que dijimos de La mano de mono del segundo capítulo, donde ellos sí fungen un rol como tal dentro del capítulo. Los hambrientos, cuando van a o hacer el de la los comida. hambrientos, o de repente ya solo son cameos. Sí. O sea, hay algunos episodios donde realmente solo aparecen cuando Homero viaja en el 10, tiempo 15 segundos. Y se ríen igual. Por ejemplo, el donde sí son personajes es en el de Ciudadano Kang. Ándale. El que ya son, o sea, otros episodios donde efectivamente ellos ya fungen los dos roles, tanto de cameo como de personajes centrales. De la historia. Uh-huh. Sí. Bueno, justo este último capítulo ya no se centraba tanto como en el terror per se, o sea, como que en las referencias de terror como eran los anteriores, sino aquí fue como un poquito más el humor, pero haciendo como mucho énfasis en la referencia, ¿no? O sea, como tal cual calcas, pero al estilo Simpson. Y tal cual King Kong. Sí, te digo. Tal cual los zombies, el tipo de película de zombies lentos, comen cerebros. Y la de Chucky. Y la o de sea, Chucky. Tal cual la referencia, ¿no? ¿Qué más? Bueno, podemos decir ahí unos datos curiosos. Por ejemplo, en la de Z de Zombie hay una
hay un episodio de Alfred Hitchcock del de Presents que se llama M de ¿qué era? En inglés es M de Murder. Sí. De asesinato. Que justo el título es exactamente una referencia a eso de Hitchcock, ¿no? Sí. ¿Qué más podemos decir? Pues podemos concluir, ¿no? O sea, son 3 episodios. Ahorita a lo mejor ya suena como, pues sí, siempre hacen casitas del horror, pero este es como el origen, ¿no? Sí, lo que llevamos haciendo desde hace rato que es, mira, si hay una fórmula, si hay como una estructura, un formato, si se repiten los 3 actos, si tienen personajes recurrentes y que todas tiene que haber una referencia, ¿no? O sea, es Chucky, es King Kong. De hecho, lean los últimos, la verdad no, yo no he visto ya las últimas temporadas, pero llegué a ver algunas así como salteadas o algunos clips de varias casitas del horror. Y siguen usando. Y ya utilizan más bien como referencias de películas y de más como cultura pop que no necesariamente es de terror. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El mago de la cicatriz. Harry Potter, por ejemplo, es una. Hay otra que utilizan, por ejemplo, fábulas de los Grimm. O sea, como que ya es casi todo fantasía para que mantenga ese tono de fantasía, terror, pero no necesariamente pero que terror. Reconozcas algo, ¿no? Se están parodiando a. Ajá, correcto, ¿no? Correcto. Ajá, es la referencia a tal y es una parodia de tal. Correcto. Bueno, yo quiero decir un dato curioso, que en la Casita del Horror 3, el director como tal del capítulo, del episodio fue un mexicano que se llama Carlos Baeza, y él fue el que propuso hacer el segmento de King Kong. Digo, a mí no me encantó, pero yo apenas me enteré que fue un director mexicano. Sí, la neta, eso estuvo bueno. Pues ya, creo que nada más era eso lo que quería decir. Pues creo que podemos concluir. Concluimos. Pues grandes episodios. Muy, muy buenos chistes. Muy buenos chistes, porque todavía era la buena época de los Muy Simpsons. Buen ritmo, porque en un episodio de 19 minutos, 21 minutos, 3 historias que están amalgamadas por una historia central, y que cuando lo hacías tan cortito, pero estaba clara la referencia, yo digo que son digeribles. Para los que crecieron en los 90s, se acordarán que luego los pasaban como en maratón, en tele abierta. En el 7, ¿no? TV Azteca. En 30, 40 minutos ya te habías echado un chorro de episodios. Sí. Claro, sí. Con anuncios un poco más de tiempo. Pero yo apenas hace unos días los vi y sentí que fue, ya se acabaron. O sea, no me costó trabajo, como que se sienten viejos. O sea, ya ves la edad de la animación, pero muy ligeritos. O sea, muy fáciles de consumir. Sí, la verdad sí. Yo les recomiendo ver por lo menos del 1 al 9. Del 1 al 9, del 1 al 8. La verdad es que son bastante buenos. Están los que tengan plataforma de Disney, ahí los pueden ver. Y los que no, pues hay varios cortos en YouTube y en TikTok, por si quieren volver a verlos o si no los han visto. Sobre todo la gente que dice, qué flojera los Simpsons, porque sí hay mucha gente que como que no les encanta. Pueden ver estos porque tienen referencias a otras cosas, ¿no? Entonces a lo mejor se pueden dar ahí una oportunidad y a lo mejor sí les gusta ahora que está este tema del Halloween. Y pues si les gustó este episodio, síganos si les gustó este episodio, coméntenos cuál es su favorito. O comenten si alguno a lo mejor han visto el meme y no habían visto el episodio. Ajá, si conocen alguna yo había visto ese meme de es malo, eso es bueno. Ajá. O algo así, pues igual nos pueden comentar. Y sí, síganos. Feliz Día de Muertos, feliz Halloween. Feliz Halloween. Cuídense. Bye.